cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí junto a mí, qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí, ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser, si tu ser. Hey. Farara, farara. Amé cantar esa canción. Bienvenidos a Cafecito Doble. Hola, Shay. Hola, Sherry. Amo cada martes. Qué bonita te ves. Qué bonita te ves. Gracias. Hoy tenemos puesto nuestro merch. Ustedes quieren una de estas t-shirts. Son lo más cómodo del universo. Ah, por cierto, ya nos han estado... Gracias por todas sus preguntas acerca de tallas, de dónde comprarlas, de todos los productos que tenemos, siempre por DM messages, todo en mensaje directo de Instagram. Ahí les vamos a contestar todas sus dudas, preguntas, órdenes, etcétera. Pero sí está linda. Amo el mensaje, sobre todo. Nos representa 100%. Never quit. O sea, don't quit. Solo do it. Hay que hacerlo todo. Sherry, Ajá. episodio de lujo. Hoy sí, miren, vamos a hablar de cómo encontrar nuestra pasión. Difícil. Yo me imagino que muchos de ustedes ahorita se están preguntando, Dios mío, ¿cuál es mi propósito? ¿A qué vine a este mundo? Sí. Solo sé que me voy a morir un día. Correcto. Pero para vivir intensamente, para sentirnos que estamos realmente viviendo, es bien esencial encontrar nuestra pasión. Y para eso tenemos a la persona indicada. No estamos solas, no. No. Estamos con una invitada de lujo. Yo la adoro, la Sí. amo. Tengo la fortuna de conocer a esta mujer de muchas otras maneras que no son solo socialmente. Ajá. Y la verdad es una de las personas que más admiro. Es una gran mujer, una gran emprendedora, apasionada absoluta de lo que hace, una de mis personas favoritas en todo el ambiente de negocio al que me dedico. Wedding planner, madre, event planner. También es una apasionada de la equitación también. Y ahora me doy cuenta Nos damos cuenta, nos estamos desayunando. que tiene otra pasión tiene más. otra pasión que es el El tenis. tenis. Vamos a presentarla sin más preámbulo. Tenemos aquí como invitada especial a Daniela Klug. Ay, gracias. Gracias por estar aquí. Qué bella. Yo quiero una. Sí, ¿Verdad? Nos dijo desde que llegó, así que esta comprometidísima. es tuya, ya es tuya, te lo prometo ¿En qué que te color? la voy a ir a dejar. Es que yo uso blanco. Ok. Pero esta está bella, ¿verdad? Negro, entonces, ok, listo. ¿Cómo estás? Ay, Bienvenida. súper bien. Emocionada de estar aquí, la verdad. Me Es fascina. un Lo que honor nos tomó, ¿verdad? tenerte. No sabíamos si iba a querer venir a platicar con nosotras, pero gracias por estar aquí. ¿Y por qué? No, sí. Penosa soy. Ajá, Sí. por eso, porque eso es un poquito penosa, pero penosa en cámaras así, Sí, porque porque- ella atrás, o sea, ustedes no saben lo que es una bomba de fuego. Nunca te cansás. Daniela, te he visto correr, o sea, casi 14 horas seguidas o más, porque quién sabe a qué hora te despertás los días que tenés un trabajo. Oíme, Pero antes de intacta, ¿verdad? impecable. O sea, impecable ella. Las 14 horas eso que está... Vos sos una Barbie. Quiero platicar, bueno, vamos a dejar que ella misma lo haga. Quiero que la gente te conozca un poquito más.
que quién sos, a qué te dedicas y después vamos a entrar directo al tema. Pero ahorita queremos conocerte, tu historia. Gracias. Qué bella. Es que me entró una llamada y no. No. Sí, quítala. vamos a poder los... Pues ahorita lo siento, no la llamen. Bueno, como dijo, mi nombre es Daniela. Sí. Soy wedding planner. El 25 de septiembre cumplí 12 años de ser wedding planner. Y fue 12 años. 12 años de ser wedding planner. Cuando se casó mi hermano. No lo con puedo ahora creer. su Claro. esposa. Y vos tenés, o sea, vos sos, ¿de dónde sos? Yo soy holandesa. Mis papás los dos son holandeses. Por eso ese look Mira, tan tiene divino. unos que tiene esta rubios, mujer. Ojazos Pero azules, nacida aquí. bellas. No, espérame, ojalá solo fuera lo rubia, altísima, ojos son verdes, Verdes. 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 Verdes amarillos, como dicen mis hijos. Exacto. Y no es de Santa Bárbara usted, no es de Sí, no soy. Esa piel no es de Santa Bárbara. Entonces, holandesa. Holandesa. Mis papás los dos son holandeses. Hace muchos años vino mi papá acá a Honduras y a los 9 meses nací yo. O sea que vos ya sí, naciste acá. nací aquí. ¡Qué emoción! Y ellos ya venían casados. Ajá. Y aquí nací. Mi papá trabaja en la Curazao. Ajá. ¿Se acuerdan de la claro Curazao? que sí. Era empresa holandesa. Y pues la verdad que soy hondureña. Sí, porque imagínate los looks que tiene Daniela y empieza a hablar y habla hondureña. Entonces me imagino que todo el mundo, justo nosotros le estábamos preguntando esto cuando recién llegó, le dijimos, Daniela, la verdad es que todo el mundo te empieza a hablar en inglés automáticamente. Automáticamente. Mira, los meseros, mi papá tuvo restaurante por años. Ajá. Y tuvo un sí. centro pues, un centro de convención, un lugar donde hacían eventos. Ajá. Qué Y lindo. los meseros me quedaban mirando, entonces empezaba yo a hablar, imagen, apúrate con el plato. Entonces me quedaban mirando y me decían, ¿De dónde sos? "¿Y esa qué onda?" Le dije, sí, Qué más chistoso. hondureña que yo. No, sí, Sí, hablo qué feo. chistoso. Puedo hablar Ajá. Bien catracha. bien catracha. Pero sí sabes hablar holandés o Sí. no es sí. Sí. Yo estudié en Holanda. A los 16 años, mi papá me dice, ¿sabes qué, Daniela? No, ya veo mucho. Tenía un novio. Ajá. Y mi papá me dijo, no, ¿sabes qué? No me gusta esto. Te vas. Hora de irte. Te vas. Claro. Te mandó para Holanda. Y la verdad que creo que lo único feo fue para mí no poder pasar ese tiempo, ese senior year con mis amigos. Sí, Ajá. sí. Pero la verdad, Holanda para mí fue algo espectacular. Te cambió la vida, Wow. seguro. Me te cambió la vida, me hizo muy independiente, demasiado independiente, porque cuando regresé aquí yo pensaba, bueno, yo sigo en el modo holandés. Me Y tu costó papá como... como, No, mi papá, pues fíjate que mi papá en ese momento viajaba mucho, porque él vendía caballos. Ajá. Él era, en ese momento ya había pasado Mitch, pasamos por un tiempo Uy, muy difícil, difícil. y mi papá tuvo que dejar eso y empezó con negocio de caballos. Ajá. Wow. Mira, trajo una cantidad de caballos. Era el vendedor, digamos, de Ajá. un señor holandés que vende caballos en Holanda. Ajá. Qué Y traía belleza. caballos. Mira, era algo espectacular volar con caballos. Porque los hondureños compraban caballos, guatemaltecos, cubanos, y mi Ajá. papá por medio de mi papá. Porque venían un latino a Holanda, no sabe hablar holandés, entonces, ya no olvidamos, yo sé, pero... No. Da- Todo esto en esta Créanme. comunidad nos interesa todo. Sí, queremos todos los detalles. Entonces, cuando él empieza, entonces había una necesidad Ujú. para los caballos de equitación. Qué belleza. Entonces, pero necesitaban a alguien catracho, Claro, con que ese entendiera la latino, cultura. Que entendiera la cultura, porque el holandés es bien parco y frío. Súper, ¿Lo vas a comprar o no lo vas a comprar? Es bastante dinero. Así Entonces, mi es. papá era como entre medio, lo hacía bien. El dealer. El dealer. Entonces, él vendía caballos, pues Sí, tramitaba sí. los caballos. Qué belleza. Viajar con caballos. Una vez me tocó viajar con 18 caballos en un avión jumbo KLM. Eso te iba a preguntar como que En una cajita cabíamos 3 y yo no en medio. Ellos no podían hacer nada. Ay, Si sí. ellos empezaban a mover o se volvían locos, tenías que inyectarlo porque Claro. no ¿Cómo? podían hacer nada, ¿verdad? Ajá. Y aparte tenías como 300 pasajeros ahí enfrente. Ay, ¿verdad? ay, Entonces, ay. no. O sea, un avión que viene lleno, repleto de gente y ellos ni cuenta se dan que están los caballos atrás. ¿En
serio? No sabía Pero eso. es una sensación divina porque esos 3 caballos son inmensos, porque dependen de vos, te ven, están en un lugar que dicen, qué puercas. Claro. Entonces sienten algo así y subir el estómago. Pobrecitos. Pero ¿Y nunca porque- te pasó nada loco No. con... Siempre fue una experiencia agradable? los caballos fueron una pasión mía. Es Sí. algo Ahí que empezó... eso ese mundo o esa vida, que eso es algo bien importante para mí, transmitirle a mis hijos. Sí. Lo que yo viví con los caballos y equitación y esa pasión es algo que quiero transmitirle a ellos y es darles a Qué entender bello. por el tenis. Y es que es increíble cuando uno ve a ustedes, porque los animales, en realidad, conocerlos y vivir con ellos, empezar a entenderlos y crear vínculos y conexiones que van más allá de Es que es un ellos caballo, son un perro". maestros. Son maestros animales de son uno. maestros. Me imagino la experiencia tan maravillosa que has No, tenido bello. con los caballos. de Imagínense verdad. un niño, ayer estaba con una niña, tiene 12 años y monta bello. Pero te imaginas ¿serio? una niña de 12 años manejar un caballo. Sí, no. Porque ella es la que manda. Sí. Entonces te imaginas la escuela que ella está recibiendo y lo que ella va a hacer cuando tenga 30. Sí. Increíble. Increíble. Bello. ¡Qué belleza! ¿Y a tus hijos les gusta también la Yo equitación? traté, o y so- traté, no? y traté, y traté. Vieras cómo traté. Eso sí, no se caen, saben montar. Ok. Sí. Pero la equitación lo tenés que hacer como un equipo con tu pareja. Ajá. Entonces a mi marido no le fascinaba esa parte porque Sí, claro. bastante. Si no, es económico, no es económico. practicar ese deporte, ¿verdad? Es un Sí. deporte, no Y- es... ¿Cuántos Yo les años? estoy haciendo señas y tengo que decirlo por aquí, ¿verdad? Pero te No, pero entendemos. te entendemos perfecto, ya te vieron. Sí. Y más o menos, ¿cuántos años tenías cuando empezaste con esa pasión? ¿Crees vos que esa fue tu primer pasión, que vos definitivamente dijiste Sí. esto antes de tu 10 novio? años. Ese no fue tanto. Pero por ese medio conocí muchas pasiones. Ok. Ah, correcto. Entonces, la equitación, bueno, los caballos fueron tu primer pasión. Sí. Y tenías 10 años. 10 años. Y allá de Wow. ahí siguió. Ok, perfecto. Y Entendiendo que saber que tenés una pasión a tan corta edad es definitivamente un privilegio. No todo el mundo encuentra una pasión tan jovencito. Hay muchos que sí, como nosotras también tenemos ese caso, Sí. pero todavía tengo gente muy cercana. Bueno, Nacho es una persona que me dice, no sé cuál es mi pasión. Aunque él es sobresaliente en lo que hace, Sí. es impresionante todo lo que él puede hacer. Tiene una habilidad para hacerlo, pero no sé si es su pasión porque él no lo ha descubierto aún. Sí, es difícil. Entonces es difícil sí, es encontrar como una que pasión tan joven. para que tengan una idea, pues la pasión es la que te da ese propósito de despertarte sin sentir que tenés que hacerlo, sino Claro. que querés hacerlo. Véngase. Es que Uy. Rosalina nos trae cafecito y es doble hoy. Daniela, ¿qué vas a tomar hoy? Yo un cafecito negro. Cafecito negro pidió qué Daniela rico. y nosotras pedimos un latte Un sin latte. azúcar. Que fíjate que estuvimos en un episodio con Ana Alvarenga y nos dijo que alguien le había mostrado que tomar café con azúcar o con muchas cosas no era tomar café, que ella tenía primero, antes de ponerle cosas, aprender a tomarse el café así como negro Yo lo tomo negro. y no le pones azúcar Gracias. tampoco. Pero el de la mañana es Ajá. negro, pero me fascina Ajá, un qué pastelito deli. dulce al lado. Ay, ese qué es mi- sí. rico. Es tu debilidad. Te conté que me despertaba a las 4 de la mañana. Ay, sí, ustedes tienen que saber esta historia. Esa mujer se duerme súper temprano, pero es que se despierta a las 4 de la mañana. Increíble. Le digo, pues vos abrís los ojos y todavía es de noche. O sea, literalmente. Sí. Qué bárbara. Entonces te fascina un café. A veces me levanto y tengo ganas de café. Trato de no hacerlo a las 4 de la mañana, ¿verdad? Sí. Pero a las 5 días me estoy tomando mi primer Qué Claro, rico. ya es el momento. Y te lo disfrutas de verdad. Sí, ¿Te me tomas lo tu disfruto. tiempo o estás tomando café y No, haciendo este 10,000 sí. cosas? El primero sí. Ah, muy bien. Es Me lo el que se disfruto, disfruta. sí, me lo Bueno, disfruto. considerando que a la hora que ella se despierta, el mundo, casi el 80% del mundo sigue dormido. Ay, sí. O bueno, tal vez nosotras Fíjate no, que- ni sabemos que el porcentaje de Sí. gente que se despierta temprano es mucho más. Daniela, No Nacho sabe. está diciendo cosas por estos audífonos. Nos está molestando. Que nosotras Sí. seguimos dormidas, no sé cuánto dijo. Es cierto, somos Nos hace dormilonísimas. bullying horrible. por el apuntador. ¿Ustedes a Nacho. qué hora se despiertan?
Yo me Depende. despierto a las entre 7:30 y 8 No, pero porque eso es buena hora. sí es buena hora, porque entreno, hago ejercicios primero a las 8:30 de la mañana con Nacho y después al mediodía entreno con mi hermana. A las 11. Entrenamos 2 ¿Y vas a veces. querer despertar? Como 1 hora y media después que... Como no tengo esposo, yo no tengo que entrenar 2 veces al día, gracias. Fíjate, No, pero yo- la verdad es que nosotras tenemos trabajos que estamos despiertas hasta tarde. eso Y ese sí. es un elemento que es bien difícil controlar la hora de despertarse, porque cuando uno edita y se dedica a eso, Sí. estás despierto por la noche horas largas. Pues Entonces, yo le escribo a Nacho a cualquier hora si me despierto, porque eso me pasa, que si me despierto a la 1 de la mañana, y digo, claro. uy, tengo. Y normalmente es antes de mis bodas, que sí. difícil duermo. Y le escribo a Nacho, Nacho, y me contesta. Y digo, "Bueno". Es que No, ahora y- con WhatsApp puedes Ajá. escribir a cualquier hora. Sí, O sea, la literal. gente te lee cuando se despierte, pero ya lo puedes dejar y entonces Sí. vos te aseguras que esa persona al despertar Lea. capta Ya lo tu tiene. mensaje. Ya Ya lo sabes tiene. que está, you're safe. Bueno, Eh, saludcita. Ay, sí, salud. Gracias a ustedes. No, Gracias a por- Rosalina, que aquí en el Hotel Clarion, en el piso Club, ustedes esto lo acaban de inaugurar hace muy poco tiempo y de verdad qué lindo detalle para todos los huéspedes que tienen en este piso. Mira, es que está súper lindo. Vos trabajaste aquí. Sí. Contanos, ¿cuánto tiempo trabajaste aquí? Qué emoción. Yo creo que 3 o 4 años. Ay, qué bonito. Justo saliendo de la universidad, me vine para acá. ¿Y qué hacías aquí? Tenía una oferta de trabajo en el Ajá. Ritz-Carlton de Barcelona. ¿Qué? O el Hotel Clarion, no era en ese tiempo Hotel Princess, en San Pedro Sula. Y yo quise San Pedro Sula. ¿En No te serio? creo. ¿Por qué? Porque, no sé, como mi papá me mandó a los 16 años a Holanda, Ajá. entonces creo que esa nostalgia por estar acá fue fuerte. Ahorita yo pienso, digo, pues llega, gracias a Dios me vine para acá, porque si no, no estuviera como estoy. Exacto. Pero sí, todo el mundo dice... ¿Y qué te tocaba hacer? Yo en era el hotel? assistant F&B. Me fascinó. Mi papá tuvo restaurantes. Entonces, la verdad que me crecí en eso. Entre los meseros, entre los cocineros, entre eventos, haciendo Qué eventos. Y la verdad, desde chiquita, me acuerdo llenar botes de licor con mi papá. ¿En Porque serio? en ese tiempo no tenían tapa. Entonces y mi papá tenía que prepararse para esa noche en el Oso Goloso. El Oso Goloso era un bar muy famoso. Ajá. Para ¿El los Oso? adultos, el Oso Goloso. El oso goloso. Mi papá es un señor bien, y estaba su hermano también, una persona bien alta, grandecita. Entonces le decían los osos. y ¡Ay, abrieron qué un bar bello! que se llamaba Oso Golosos. Todas las personas arriba de los 60 saben. Saben. Y ¿A dónde ayudan, quedaba? sí, en el Boulevard Morazán. ¡Qué mira. cool! Sí, No lo qué cool. puedo creer. Y vos sentís que ahora, bueno, ahora lo ves de esa manera, si en ese momento también por ahí empezó esta otra pasión de el negocio, de los eventos, o no, o eso ya empezó más adelante en Es tu que vida. cuando trabajé aquí empecé a hacer conciertos, coordinar los conciertos. Entonces hice 3 o 4 y esa coordinación y esa logística lo amé, me fascinó. Wow. Y hablando de descubrir pasiones, seguramente no sabías que te iba a gustar tanto como te gustó, si no, no lo hubieras seguido haciendo. No, pero te no, encantó. no me hubiera dado cuenta, la verdad. Y la verdad que pues todo se da dando. Ajá. Yo soy, pues yo creo en Dios y yo siento que mi vida se la pongo en las manos de Dios y Él va a abrir las puertas, pero me costó. Ajá, Me costó ok. llegar a ese momento, me Ajá. costó darme cuenta cuáles eran mis pasiones. Ajá. Me costó, pero yo pasé por muchas cosas complicadas en mi vida antes de casarme, que me dio la oportunidad de poder encontrar ese esposo espectacular. ¿Podemos que hablar un tengo. poquito de eso o Ah, no sí, querés? claro. De Sí, contarnos. Contanos. Pues yo era una cipota recién venida de Holanda con una vida muy independiente. No se olviden, a los 18 años las mujeres No. se van de la casa Sí. y los papás prácticamente reconstruyen el cuarto del niño. Pues Sí. porque, entonces, y el niño regresa, se viene todos los fines de semana, pero él ya tiene su vida propia. Independiente. Y eso sí no me gustó mucho, y extrañé mucho a mis papás. Pero cuando yo vine aquí, yo quería ser independiente también. Me conocí un chavo. Yo no fui de muchos novios, pero me conocí a un muchacho y me fue muy mal. En el sentido, el muchacho no era mala persona, pero me fue un poco mal. Ajá. Y me di cuenta, me acuerdo,
como si fuera mi mamá es evangélica y su pastora, me dice, Daniela, si vos tomás las decisiones, porque me fui del país y todo, si vos te regresás, al mes vas a encontrar a tu príncipe. Mira, te voy a decir algo. Entonces, yo como tenía 30 años, yo me había visto que yo quería estar casada, tener 4 hijos, y yo era 30, y yo dije, ¿y de dónde está? ¿Dónde está eso? Y literal, me acuerdo estar sentada y viendo, y digo, esto no es lo que yo quiero para mí. Entonces, y ahí como me cayó, y yo le rezaba mucho a la Virgen, y le decía, guíame, y la verdad que poco a poco te das cuenta, yo creo que rezando y hablando, y te das cuenta qué es lo que querés en tu vida. O se te van abriendo puertas que realmente, porque estás abierta a esas cosas. Antes te cerrás y decís, no, este es el hombre para mí, porque si no, se me va el tren, y yo, no. Por impulso, impulso, por desesperación. Parece mentira, pero realmente una relación sentimental determina mucho tu futuro prácticamente, porque a veces ya cuando estás en pareja, en la mujer, porque cuando estás en pareja tendés ya a pensar en como grupo, o sea, somos uno los dos, entonces muchas veces las mujeres tendemos a dejarnos guiar por lo que él quiere y dejar a un lado lo que yo quiero porque quiero estar con él. Entonces me imagino que por ahí ese shock de ¿qué hago? ¿Hago lo que yo quiero? Pero cuando te dijo que en un mes de regresar... Ahí se me dijo la pastora. Eso te dijo. Eso me dijo. Entonces, al momento yo le dije, en ese momento, con mi novio, le dije, fíjate que me tengo que regresar a Honduras porque me ofrecieron un trabajo. Mentira, ¿no? Yo quería saber, pues, adiós, me dijo. Entonces, ahí yo me di cuenta, me cayó el balde. Ok, y dije, ok, ya, te vas. Pero tenía que terminar de trabajar el contrato que tenía, entonces me ayudó a como que se me quitara. Sí. Pero al mes me está escribiendo Alberto. Me está escribiendo al correo. Me está escribiendo. Alberto es el esposo de Daniela. Usted me dio escalofrío. Sí, no, bello. Le cuento a mi marido y me dice, ay, mentira. Él no te cree o sí ya te cree. ¿Sí no, yo honestamente, claro, yo había hablado con la hermana es muy amiga mía, montamos a caballo. Ay, qué bello. Y entonces, pero nunca nos habíamos visto. Pues él y yo, aunque era muy amiga mía, no nos mirábamos. Entonces, él al mes me recibió un correo. No, y mentira. Entonces, y me dijo, y yo dije, no, esta me dijo que este es mi príncipe. Sí. Voy con todo. Me dice. Entonces, y esa es una pastora, y yo le voy a hacer caso. Entonces, y dicho y hecho. Una profecía. Sí, no, pero regresé a Honduras el 1 de junio y el del 2005 y me casé en el 2007. Es que siempre me olvida, ¿no? Ay, siempre. Alberto, ¿verdad? Aquí estaría diciéndote 2007 vos. Sí. Entonces, y en 2007, 2 años después me casé. ¡Wow! ¡Qué bello! Y yo creo que, pues ahí fue que yo empecé a abrirme a Dios y ser... pues escuchar, rezar. Y creo que eso fue lo que me ayudó a mí. Claro, porque Dios te habla a través de tus propios pensamientos. O sea, siempre tenemos hay uno que uno no sabe cómo se llama. Uno dice, es que hay algo que me dice, o tengo este feeling, tengo esta sensación de... Ese es Dios, comunicándose con usted. Total. Porque uno le puede mentir al mundo, pero no te puedes mentir a vos mismo. Entonces, cuando vos en tu corazón, en el fondo del corazón, vos sabes que no es por allí, no es por allí. Y se siente. Sí. Y Dios te está dejando diciendo. saber con eso te lo regaló Él para dejarte saber. Es correcto. Entonces, yo es siento que importante te deja escuchar hacer esa cosas, voz. que te deja hacer cosas que no son para ti. Sí, equivocarte, ¿verdad? Bueno, equivocarte, sí, meter la pata. Pero no es que deja o quiere, pero vos no querés escuchar tu... Sí. Y las lecciones son importantes, pues. Sí. Son lecciones. Esas equivocaciones al final son lecciones, ¿no?
No pasa nada, ustedes. La verdad es que equivocarse es parte del proceso de la vida. Es importante, de hecho. Es lo más Y importante. es lo más importante porque y aprender ahí hay más, crecimiento. Es que el crecimiento más grande está dentro de el equivocarse. O sea, si no lo haces. Y ni crean que hay un tiempo para equivocarse y que después todo se cambia arregle. y que todo va bien. Mentira. Es toda la vida. O sea, es las veces que nos caigamos, si 30,000 fueron, pues 30,001 veces va a haber que levantarse y aprender esa lección y tomar lo bueno de eso y tener paciencia también, porque muchas veces nos desesperamos. O sea, a mí me pasa, yo me desespero mucho con mis propias equivocaciones. Yo es como, ¿cómo es posible que a estas alturas de mi vida me sigo equivocando en diferentes cosas? Porque también en pareja, por algo estoy soltera, ¿verdad? Fíjate que, ay no, pero yo es que quiero una predicadora, yo quiero una pastora, perdón, que venga y me diga en un mes. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Ay, sería bello. Pero como me dijo ella, es que vos fuiste bien mandadita. Ajá. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Porque llevas años no haciendo lo que tenías que hacer. Entonces, pero como me dijo una amiga que la amo mucho, me dice, Daniela, pero no te arrepintas de nada, porque si no estuvieras donde estás. Sí, exactamente. Eso me costó darme cuenta y darme cuenta de que eso. hablando de dónde estás, quiero regresar un poco en la línea de tiempo, porque quiero que lleguemos a una de las pasiones de Daniela, que son, creo que las que más la gente que la conoce, obviamente por la que la conocemos, que es toda esta organización de eventos, sobre todo, bueno, yo la conocí porque estaba haciendo la wedding planner de una boda muy linda que te quedó Ay, sí, te quedó espectacular. Y era una boda civil, ¿verdad? Sí. Ni siquiera era una de sus bodas, así como fue hace mucho tiempo, pero sí quiero decirte que me causaste una impresión tan linda cuando te conocí. O sea, de verdad me llamó mucho la atención tu pasión a la hora de tratar con tu cliente, o sea, la forma en que haces sentir a la novia, le das tanta seguridad y vos sos la primera en llegar, la última en irse y te aseguras de que todo salga perfecto de principio del proceso hasta el final. Entonces quiero que le platiques un poquito a la gente la importancia la importancia de tener la pasión dentro de esto que haces, pero también platicarle un poquito a la gente de qué se trata, lo que tú, pues, esta parte de tu negocio que es donde más sobresalís. Sí. La verdad que no sabía que esto era lo que yo quería hacer. O sea, fue accidental que empezaste a hacer bodas. Mi hermano se casaba. Ajá. Y él estaba en San Pedro, vivía en San Pedro, se casó con una amiga mía bella. Ay, Lo máximo es lo que todo el mundo quiere decir. Ajá. Y la verdad que sí, es bella ella. Y cuando se casa me dice, Daniela, ayúdame. Y yo había trabajado en el Claret, se casó acá. Y yo dije, bueno, yo te voy a ayudar. Bueno, y ahí arrancó. Esa fue tu primer boda ever. Sí, fue mi primer boda ever y me fascinó cada paso que hice. Obviamente en ese entonces era un desastre como lo tengo ahora, pero me fascinó todos los pasos que hice porque me acordaba lo que yo trabajé aquí en el hotel, trabajé en banca, que me ayudó como a organizar mis números y sentimientos y todo, porque la banca te aterriza. Me aterrizó. Y me ayudó muchísimo esa parte. Y cuando hago esto de mi hermano, me fascinó, me gustó tanto, me daba... Ustedes cuando cantan, sienten un feeling como... Inexplicable. Sí. Ese es. Adrenalina es como una combinado dopamina, con... vaya. Ajá. Sí. La dopamina alimenta esa sensación de... es como que casi sentís lo que está bien que estás haciendo. Sí. O sea, sí, esto es lo que tengo que hacer. Sí. Y sin importar, como dijimos, la pasión te hace sentir que esas 23 horas de trabajo y no has dormido, ni la sentís. No la sentís. Es como vos quieres que todo salga bien y no estás pensando en la comida, no estás pensando en dormir, no importa nada, solo lo que estás haciendo. La pasión es la que te hace sentir eso. Entonces eso es lo que vos sentís. Yo sentía eso y lo siento cada vez. Sí le voy a decir, esas 24 horas que paso ya no es como antes. El martes sigo acostada, ¿verdad? De tan así. Ahora tengo que usar medias de compresión porque si no, no puedo. De hecho, también usa usted. Yo sé. Comparamos medias.
es una conversación, o sea, ¿cuáles son las que vamos a usar? Sí, qué horror. Solo quien se dedica a lo que nos dedicamos nosotros Sí. sabe lo que es estar parado todo este rato. Estás parada, vos estás viendo. ¿Y cómo no te aburrís? Bueno, yo le puedo decir algo. En mi negocio, sí, personas como yo de que hacen lo mismo no he escuchado, no para nada. Pero sí he escuchado de personas que para poder aguantar la noche tienen que tomar o se toman un traguito. Sí. Yo no puedo. Ajá. Porque no me duermo. Te vas a dormir, correcto. Entonces, Me quedo y no es, dormida a las y no es 8 de la correcto, noche. obviamente, porque dicen, oh, no, pues la wedding planner estuvo Claro. borracha, claro, ¿cómo no va a salir mal? Entonces, pero, ¿verdad? Pero sí tomo, no en las bodas. O pero, sea, vos repartías el tequila, pero no te lo tomás. y me fascina repartir. Me fascina repartir. Pero una vez fui invitada a la boda. Y, bueno, he sido invitada varias veces, pero ella era una de mis mejores amigas, que monta caballo también. Su hija se estaba casando. Y la verdad que esta dije, no. La voy a disfrutar. Pero me transformé. Me quité, me claro. puse en un vestido, me arreglé y todo, y salí, y ahí puse a mi hermano a que trabajara, puse el otro. No quiero saber. Ahí sí tomé tequila y repartí también. Eso, muy bien. Sí. Pues sí, que Daniela, de vez en vos- cuando te tiene que... Vos no tenés idea cómo quisiera verte solo de invitada en una boda. O sea, vos debes ser como la mujer más llamativa, alta, espectacular, divina de todos los invitados. ¿Vos cuánto medís? 1,78. Esta mujer es altísima, o sea, no Espectacular. les puedo explicar. Nosotras Espectacular. somos altas, estoy siempre, Sherry, acostumbrada a ver a todo el mundo como un poquito para abajo, ¿me entendés? Porque somos muy altas, siempre lo fuimos, Sí. pero con vos no nos pasa. Con vos estamos como... Espectacular. Está muy igual, medio está muy ahí. igual. Sí, sí. No, y entras y es como... Sí, wow, qué mujer Bella, tan bella. bella. Sabes que todo Ay, el mundo gracias. que habla de vos habla de eso, de tu belleza física y de tu belleza interior, que hay un montón de personas que no comparten ambas bellezas, ¿me entendés? O sea, como siempre hay una que pesa más. Pero Y la gente qué habla bonito de eso, vos, que me digan hablan eso. bello de Pero vos. yo creo que la belleza interna, todo es si estás feliz. Así es. Y yo siento que estoy feliz. Qué Daniela, lindo, no cualquiera puede decir ¿Cómo eso. podemos empezar a aconsejar a la gente en este tema tan importante que estamos tocando? Porque nosotras tenemos, justo hablando de nuestro nuevo merch, tenemos un Tumblr que vamos a sacar que dice, hace más de eso que te hace feliz. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos aconsejarle a la gente o darle un tip para que empiecen a descubrir a dónde están sus pasiones? ¿Cómo empezás esa búsqueda? Porque yo a Nacho también le he tratado de dar este consejo. No siempre me sale bien, ¿me entendés? Pero yo, por lo menos yo siempre le digo, Nacho, vas a tener que probar muchas cosas. Es que no te quiere decir, pero vos sos su pasión. Ay, Porque qué es linda. bonito. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Esta quedó bien linda. Y yo creo que sí lo Gracias. es, porque es algo que Nacho invierte en vos, o sea, sin ganancia, ¿verdad? No es inversión, es gasto. Estoy loca por Invierte en darle tu- hijos, vieras. Sí, en tus pasiones, porque es tu pasión, se convierte en la pasión de él. Eso es Sí. muy bonito. Es verdad. Bueno, pero no te deje ni contestar. Dale. Sí. La pregunta, Aconsejarle a la gente cómo poder empezar a descubrir esas pasiones. ¿Algún yo creo que tip o tenés que consejo? simplificar un poco tu vida en el sentido poner, ahorita estaba pensando, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que te da ese feeling de Sí. ver mis hijos jugar tenis? Eso a mí me da una pasión. Qué bello. Que no, yo no Te lo hace juego, no sentir crean, pues, algo, te hace sentir me hace algo. sentir algo, me llena. No crean que el viernes antes de la boda para mí es horrible. Ajá. ¿Ok? Es Sí, porque hay mucho súper estrés. estresante. Ajá. Entonces, con Nacho siempre me decimos, ya pasamos la parte estresante. Sí. Y es como que nos bajó, pero todo ese camino hacia cuando ellos bailan su first dance, ¿verdad? Ese es el momento que uno, hacia el momento de decir, ay, ya. Exacto. Ya pasó Respirás. todo. Sí. Respirás. Entonces, pero todos esos sentimientos que te agradan, Sí, sanos, sí. es lo que uno tiene que... Y hay que simplificarlos un poco porque
uno hay veces se quiere complicar mucho y quiere, y ¿a dónde encuentro? Entonces, con una persona estaba hablando, tómate tu tiempo. Y realmente tómate. Cuando yo salí a trabajar del banco, porque mi marido y yo hacíamos exactamente lo mismo, solamente que él en BAC y yo en Naval. Entonces éramos, peleamos. ¿Te imaginas qué pareja más poderosa de tenerlas de amistad? Sí, querías arreglar algo y a ver quién llamaba primero, amigos. ¿verdad? Correcto. Entonces, yo dejé de trabajar en la banca cuando ya me caso y tengo mi primer hijo, y yo realmente quería hacerlo yo. Y teníamos la bendición que podía cuidar a mi hijo. Entonces, y quedarme en casa. Entonces dejé de trabajar. Y en esos 2, 3 años yo dije, no. Ya no te sentía, pues ya estabas como... No, es correcto. Entonces uno, y le voy a decir, no soy bien ordenada, bien organizada, pero hay veces me cuesta mi casa. Entonces Sí. no soy no crean que van a entrar a mi casa y yo Martha Stewart, no soy, ¿verdad? Entonces, pero sí lo trato de hacer afuera en mi trabajo, y mi marido siempre me dice, ¿y entonces? Ajá. Entonces, ¿por qué no sabes qué vamos a cenar hoy? Porque no sé. Ah, claro. Ay, a mí me pasa eso Ay, un montón. Mira qué esa dualidad difícil. de tenerlo todo bajo control en tu trabajo Sí. y en tu casa es como, pero no sé, vos me puedes decir que vamos a cenar también, No, pues. pero él es el que dice. Él es el que... Al final es el que, ¿qué vamos a cenar? Ok, yo voy a decir, ok, gracias. Ah, pero muy bien. esa es la pareja, ¿no? Sí, esa es la así es. pareja. Oíme, tengo muchas preguntas. Bueno, antes de hacerte la pregunta que te voy a hacer, ojalá que no se me olvide, porque a veces pierdo el hilo, pero quería hablarles un poquito de ese consejo para encontrar tu pasión. Yo creo, de mi parte, creo que se puede como hacer una lista, por ejemplo, de unas 15 cosas que a uno le gustan hacer. Por ejemplo, yo tengo claro cuál es mi pasión más grande, es cantar. Eso es lo que yo quiero vivir haciendo eso toda mi vida y lo voy a hacer. No precisamente significa que voy a vivir económicamente de eso. Vivimos en un país Correcto. donde la música es algo muy difícil, es una carrera difícil. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo soy graduada del negocio de la fotografía y web, páginas web y todo eso. Tenía que hacer una lista a la hora de decidir qué iba a estudiar. Cuando fui a Miami y me presentaron la lista de cosas allí, yo qué voy a estudiar, o sea, qué iba a estudiar, tuve que hacer una lista como de cosas que me gustaban. Entre ellas había decoración de interiores también, porque me encanta, de verdad me apasiona. Yo siento que esa es como mi pasión oculta. Me encanta eso de los DIYs y decorar, y veo los espacios y yo ya le estoy viendo potencial desde que llego. Entonces, si uno hace una lista de cosas y vamos a decir que hice 15 y 3 o 4 de ellas se conectan entre ellas, como una cosa va de la mano con la otra y esta con la otra, por ahí pueden ir como más o menos viendo cuál es su pasión. Ah, ok, me gusta esto, creo que puedo intentar. Y luego es ese proceso de descubrimiento, porque a veces pensamos, yo creo que a mí me va a gustar, definitivo que a mí me va a gustar hacer tal cosa, y lo experimentas y no te gustó, no fue tu pasión, porque entonces ya te despertaste pensando como, ay no, es que tengo que ir a trabajar. Eso no es tu pasión, obviamente, y no es por la hora que te levantas, porque volvemos a lo mismo. Cuando es tu pasión, no te importa que te tenés que levantar. Entonces, pues por allí, ese yo creo que sería mi consejo. Ahora te voy a hacer la pregunta que te iba a hacer. Como tu área, ¿verdad? O sea, te dedicas a hacer estos eventos en donde, vamos a decir, las bodas específicamente, Sí. las novias están viviendo el sueño de su vida. O sea, yo creo que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, soñamos con ese día. A veces no nos queremos no queremos ni estar en un matrimonio, pero nos queremos casar. Claro. Queremos ese cuento que venimos viendo desde chiquitas. Entonces, no podemos quitar de la mesa el factor de la importancia que tiene este evento. Por eso, para explicarles un poco, no es como, ay, un evento que todo salga bien. No, es tu boda. Tu boda, man. O sea, como es el momento que vas a recordar para toda la vida, y por eso esa gran inversión, y por eso la importancia de los 30,000 empiras en los tequilas que no salieron en el video, y por eso el dinero que se invierte en el video, porque es lo único que te queda, es recordar ese momento. Correcto. Entonces, para lo primerito que te iba a preguntar, la conexión. ¿Te ha pasado alguna vez que te sentás con la novia y no hay clic?
vos como, no le puedo hacer la boda a esta muchacha porque, o sea, no. ¿Sí te ha Sí. pasado? Pero no la hicimos. Ah, ok. Ajá. O sea, sí es Sí. importante tomar esa decisión porque sabes que no va a haber... Fíjate que yo nunca he tenido que decirle a la novia, no voy a Ajá. hacer tu boda. Pero yo les soy bien sincera a ellas. Le digo, mira, en los siguientes años, 6, 8 meses, dependiendo cuando me contratan, vos y yo vamos a ser Tienen que íntimas. ser besties. Sí. Tan así que cuando ya te casas me vas a extrañar. Y yo a vos, pues, porque Claro. Es y una como un conexión, pico, ¿verdad? claro. Y después, ¿verdad? Gracias a Dios se van a luna de miel y la pasan mucho mejor, pero sí pasa que después tuve una boda hace 2 semanas que le escribo a la novia, no me extrañas, yo te extraño. Claro, pasaron mucho tiempo juntas. Pero sí, y yo les digo a ella cuando me están por contratar o están pensando en encontrarme, le digo, mira, vos y yo tenemos que hacer clic. Y sí te recomiendo que veas a otras, independientemente del costo de cualquiera. O sea, vos sí les decís Sí, como, claro. ok, entrevistate con Sí, más wedding planner. porque si vos y yo, ay, que Daniela Klug hace una boda bellas y esto y lo otro, a ella la tenés que contratar porque si no, no es cierto. Vos y yo tengo que hacer una muy buena conexión. Ella también me tiene que amar, más que todo ella. Sí. Entonces, y tiene que confiar en mí. Sí, porque vos como novia, yo me puedo pensar si yo fuera la que me estoy casando y yo quiero algo, pero lo tengo en mi mente y te lo explico y no me lo entendés y vos me decís, no, es que lo que se va a ver divino es tal cosa. Y yo, pero eso no es lo que yo quiero porque aparte yo te voy a pagar, pero vos es como, pero créeme, tengo 15 años haciendo esto, eso no se va a ver bien. Tiene Pero que yo no haber. soy así. Ajá. Ese no es Claro, mi ¿por qué estilo. no? Ajá. Entonces, y creo que ahorita ya no es la forma, antes era así, ¿verdad? Porque antes, pues antes la que te contrataba era la mamá de la novia, ahora te Ajá. contrata la novia. Sí. Entonces ya Han los tiempos han cambiado cambiado. mucho. También ya no, pues las novias son mayores. Sí, ya no están tan Las jóvenes, millennials sí, son cierto. más action. Ujú. Antes eran, pues yo lo hice yo porque yo ya cuando me casé tenía 33 años, pues entonces Sí. era muy diferente. Yo me Pero- casé a los 35. Sí, yo me casé. Y vos también. lo hiciste. Fíjate que sí, Digo, vos tomaste las decisiones. sí, pero fíjate que sí me dejé guiar bastante, porque además de todo me casé con un presupuesto muy ajustado, entonces tenía que confiar normal. 100%. Es normal. Es normal. Entonces, pues no es todo mundo que tiene un presupuesto así. Entonces Ajá. sí tuve que confiar mucho. Pero fíjate Y que eso de- fue bonito de tu parte también porque vos sabías, o sea, desde el momento en que, vamos a decir ahora que yo he visto tu trabajo, es como si cualquier evento que hagas, es como uno ya sabe el potencial que tenés como wedding planner o event planner y es como, es perfecto, voy a confiar 100% en esta persona que va a trabajar conmigo y para que yo realice mi sueño de la forma en la que estoy, porque vos querés quedar bien con tus clientes. O sea, al final ese es el Fíjense qué propósito. importante lo que estamos hablando. Miren, al final estoy viendo que sí guiarse por la energía que te transmite la persona Correcto. y alimentarse de eso es bien importante y Sí. al final yo creo que una de las razones más importantes por las cuales debemos tener curiosidad de un montón de cosas es porque las pasiones normalmente que uno tiene van conectadas directamente con ayudar a alguien más. Es porque siempre está conectado con algo que nos hace una persona o una situación sentir a nosotros y lo que nosotros podemos hacer sentir a los demás. Entonces, muchas personas, por decirte algo, las personas como los pastores, la gente que se dedica también a predicar, la gente, bueno, sí, los pastores, ¿verdad? La gente que se dedica también a, por ejemplo, vos y yo que cantamos, lo que yo siento cuando te hago sentir algo con la música o por decirte algo, la pasión que siento ahorita por estar haciendo estos podcasts, porque, estos episodios en este podcast, es porque yo amo leer lo que la gente siente. Y si Sí, vos cuando podés tocas dejar a un alma, ¿me entendés? una persona. Entonces siento que, por decirte algo, cuando yo te hablo a vos de equitación, casi siento que vos podés sentir. Vos lo puedes vos poder tocar en la pasión que tengo. Exacto. Y eso es lo que te quiero transmitirle a cualquier persona que está enfrente mía, lo lindo que es montar a caballo.
porque quiero que lo haga. Exacto. Pero claro, es difícil, pues no todo el mundo, y tenés razón, el que vos puedas ayudarle a alguien. Claro, lo bonito en mi caso es que pues también gano dinero con eso. Que eso es lo bonito, que podés hacer que tu pasión vos puedas generar. Es importante ganar dinero de tus pasiones. Sí, porque te lo alimenta. Además, Dios te dio esas herramientas y esa habilidad de poder apasionarte por algo, porque esas son las herramientas que te da para sobrevivir, para vivir la vida. Ajá, sí, por eso los doctores que son apasionados con ayudar a la salud de las personas, pero ganan dinero también de eso. Y esa es la bendición de Dios, que todos tenemos. Porque aquí ustedes no crean que porque no la han encontrado no tienen la pasión. La tienen, nacemos con eso. Todos tenemos pasiones y todos tenemos ese algo especial. Y si con ese algo especial podemos ayudar a alguien, que es como en el caso, imagínate qué lindo lo que haces, porque en realidad la gente paga el dinero para tener su boda de sueño, pero justo acabamos de hablar de la importancia y del sueño que es casarte y tener esa memoria, que al final, ¿qué nos queda en la vida? Es lo que vivimos, los recuerdos de lo que vivimos. El video. Ay, el video y las fotos. Ustedes, el video es importante, el video y las fotos, porque si no, nadie va a recordar el trabajo de ninguna de las personas que trabajaron para que ese día fuera especial. Entonces, uno siempre de novia especialmente como me tocó a mí, con un presupuesto muy ajustado y como dice Daniela, que muchas novias pasamos por lo mismo, te llegas a esta encrucijada de no saber si en qué invertís. ¿Compro más botellas de tequila o pago el videógrafo, me entendés? O al fotógrafo. Sí. Pagan el videógrafo. Y al final uno el otro día, hace un par de años, llegó una persona que queremos mucho, que también juega tenis, y me dice, me voy a casar y yo quisiera que me guiaras. Entonces me enseñó su presupuesto y ahí juntitos hicimos el presupuesto de su boda. No es que me estaba contratando, él lo que quería era una guía, que también he ayudado a varias personas en esa guía. ¿En qué gasto, en qué pongo el énfasis de mi dinero? Yo sé que no este es pero lo que trato de hacer es que la gente se dé cuenta que con esta cantidad, con este dinero podés realizar tu sueño, si lo pones en una forma correcta. También, a lo que quiero decir es que sí, tenemos un presupuesto pequeño, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que más importante para vos cuando te casás? Entonces te da una lista. Bueno, dediquémoslo a eso. Y empezar a soltar tus no negociables. Sí. Exacto. Ahorita que estamos hablando de vivir de nuestras pasiones y todo, es bien importante, fíjate, Daniela, que me encantaría que les dieras un consejo a todas esas mujeres y hombres también que tienen esa vergüenza de cobrar por su trabajo, o sea, porque a veces te apasiona tanto y empezás a hacerlo como con este concepto de hobby y entonces decís como, no, pero es que es mi pasatiempo, no, ¿cómo puedo cobrar por eso? O porque tengo esta habilidad tan grande, y les da como esta pena ajena de cobrar por el trabajo que están haciendo. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están justo en esa situación en este momento? Bueno, yo estuve en ese momento y yo siempre pensé, pero no, ¿cómo puede ser que yo cobre más que ella o menos que ella? O no, más que ella, o ¿cómo puedo? No puedo, estoy arrancando, soy nueva. Te pones te sentás y yo creo que, como una amiga me dijo, just do it. ¿Qué te puede pasar? Que te digan que no. ¿Qué es lo que peor que te pueda pasar? Que te digan que no. Entonces, que quieran negociar el precio, ¿verdad? Pero no te van a decir que no. Una cosa que me dijeron, no hay otra Sherry, no hay otra Sheila, no hay otra Daniela Cluco, no hay otro Nacho. Solamente somos, igual que hay una Patricia, por decir a todo el mundo, hay una. Somos únicos. Únicos. Entonces, ¿y vos qué das? Entonces, a mí me contratan por mí. Y yo soy la que tengo que estar ahí, yo tengo que estar viendo. A Nacho lo cobran por él. ¿Me explico? A ustedes por ustedes. Entonces, y vos vas a dar el todo y la gente lo va a pagar. Entonces, prueba. Correcto. Prueba. ¿Cuánto crees que vales?
hacer un benchmark, comparar con qué es lo que están cobrando los demás. Incluso, pues mi trabajo lo puedo comparar con el extranjero también, ustedes también, todo el mundo. Entonces, ¿y qué es? Claro, no, Honduras es diferente, pero ¿qué puede pagarme por mi trabajo? Así es. Entonces, traten, obviamente no se tiren a lo... sí, pero que sea realista, que pues. sea realista. Miren, el trabajo que nosotros hacemos es duro. Sí. Súper pesado. Es duro. Y cuando arrancas y querés que tu cliente salga satisfecho, vos también tenés que salir satisfecho. Vos también tenés que salir feliz de lo que estás haciendo, porque el siguiente día te va a caer un dinerito que lo necesitas. Sí. Claro. Pero ese dinerito que te va a caer, que valga la pena, sí. la macaneada que te diste. Sí. Entonces, ¿qué es ese valor? Y eso es lo que te hace sentir cómodo, que te hace sentir bien. Entonces, y me costó llegar a un montón, les voy a decir, me costó. Y es difícil porque siempre quiere uno más, pero uno tiene que saber también de ser correcto. Sí. Ven lo importante que es escuchar esto de mujeres que, como vos, Daniela, que mucha gente piensa que a lo mejor es que todo el tiempo lo ha tenido todo resuelto o que toda la vida ha sabido exactamente qué hacer. Qué importante es escuchar eso, porque de verdad que nadie nace sabiéndolo todo. ¿No? Es importante. Y te voy a decir que hay muchas mujeres que ya son mamás, ya es como han vivido bastante y todavía no saben cómo cobrar su trabajo bien o cómo vivir de lo que hacen. Y lo dejan de hacer. Y lo dejan de hacer. Y sí, dejan de hacer una pasión. Es como, tengo una amiga que hacía unas galletas espectaculares, pero espectaculares. Dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque era cansado. Claro. Claro. O sea, claro, cobrar, delegar. Hacer tu estructura. Sí, porque la estructura, el plan de negocio. Si uno tiene una estructura y tiene un plan de negocio, entonces no se te va a derrumbar todo de una. Y miren, créanme, esto lo pasamos todos. Nosotros también, por ejemplo, Sheila y yo ahorita con Cafecito Doble, afortunadamente, gracias a Dios, que está creciendo nuestra comunidad. Nuestro merch es porque nos han preguntado, nos han pedido. Sí. Entonces, estamos empezando a crearlo sin experiencia bien difícil, pero sobre todo al principio decíamos, ¿cómo no? Vamos a empezar a vender, ¿cómo vamos a tener merch? No me siento, y la gente le encanta, le encanta y les fascina verte emprender, o sea, de verdad es importante que tomen esos pasos, pero planifíquenlo y al final, perdón que te corté, seguí con eso que no sabemos todo, no sabemos cómo se hace y sobre todo si es un área que nunca has navegado por allí, pero ahí está el punto, que si seguimos con ese miedo y no queremos hacerlo porque de todas formas creo que voy a fracasar en eso, ya estás en un mal mindset, o sea, ya empezaste mal, ya estás mal, pues. Entonces hay que hacerlo, tener esa... ¿cómo se dice? Valor, ¿verdad? Brave, sí. Valor. Be brave, sí. Decime una cosa, Daniela. ¿Qué te parece a vos que son las cosas que más te inspiraron? ¿A dónde encontraste inspiración vos para hacer que este negocio de planificación de eventos sea tu fuente de energía, motivación e ingresos al mismo tiempo? ¿Dónde empezó esa curiosidad tuya? ¿Quién te inspiraba? ¿Quién viste primero y dijiste, qué bello yo creo que yo puedo hacer esto? Fíjate que, mira, no es, obviamente, ya existían las redes hace 2 años. Las redes sociales empezaron. No con la fuerza, ¿verdad?, que tiene, pero sí. Tendrán de 10 a 15 años por mucho de que las redes sociales empezaron, pero digamos el Instagram, que es como la que más... O sea, que no existía como un Pinterest, no existía algo así. No. Lo que había era como más como el tipo de red social como Facebook, que al principio era High Five. Pinterest tengo que también ya está, creo que sí. Sí. Pero la verdad que trabajando aquí fue que me di cuenta que me gustaba esto, que me gustaba la organización. Lo de wedding planning, pues mi hermano me pidió y yo lo hice y me salió. Así como que... Pero, casi como que no quería la cosa. Pero la verdad
Mira, tengo un grupo de amigas, somos 5 o 6, que todas somos de diferentes, hacemos diferentes cosas. Ajá. Ustedes las conocen, yo sé sí, que sí. conocemos, ok. Tenemos, y todas, wow, ¿verdad? Una diseñadora de interiores, una Ajá. real estate, una de salud, y la verdad que todas tenemos lo que queremos, aparte de ganar dinero, hacer lo que, Hacen lo que más aman. Ajá. Y todas nos alimentamos y todas nos ayudamos. Qué Y la bonito. verdad que exponíamos, esto me está pasando. Porque aunque vos digas, es que Daniela es la primera de ir y la última, pero me canso. Claro que sí. Entonces me decía, tenés que delegar, Sí. tenés que empezar querés crecer, querés hacer, que tenés que delegar. Entonces, y tenés que estructurarte y tenés que saber hacia dónde vas. Entonces, este grupo de mujeres, mira, no tenés idea cómo hemos crecido Ay, qué gracias bello. a ese grupo. Y todas, y Daniela, ¿y por qué no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Y nos poníamos multas. ¡Ay! Sí, era qué es como bien. que ahorita les diga, bueno, ¿saben qué? Próximo año yo quiero tener un álbum de ustedes. Así como que ese era tú. Y vos Sí. decís, ¿qué querés, Daniela? Yo quiero ser esto. Y no lo he logrado. Pero entonces me dice ella, bueno, ¿y vos? Quiero sacar mi libro. Ya sacó 2. ¡Wow! Entonces, a lo que voy Wow. es que entre nosotras, y se los recomiendo, un grupo donde ustedes mismas se motiven, porque a veces no sabemos que mira, nos salió otro punto, aparte de la Sí, lista y sí. simplificar, nuestras amigas que realmente nos quieren, nos van a ayudar a llegar a ese punto, porque ellas te van a preguntar las preguntas que tenemos que saber, porque aunque no sabemos, Daniela, pero fíjate que vos sos buena organizando esto y esto, de verdad sí. Entonces, así como que va aumentando y Sí. la verdad que te empujan. Sí, necesitas tu sistema de soporte, ¿verdad? Sí. Tu soporte que te da ese balance de, a ver, sí, ¿verdad? Como Y que qué sí bonito, debería. no, y Muy qué bien. bonito que tengas ese entorno, o Así sea, es. que te lleve, y todo el mundo lo dice usted, o sea, los mejores consejos que le da a uno sus abuelos o sus papás es que te desenvolvas en el área, o sea, junto En a el personas que entorno. quieren crecer igual que vos, que quieren emprender igual que vos, que sean positivos o que por lo menos tengan esa misma hambre de éxito que vos. Porque si estás con una persona conformista o si tu entorno es con personas que son conformistas, pues no Termina hay siendo así. punto de... Entonces, ajá. tus amigas son parte de esas personas que te inspiran Así. definitivamente a mejorar y a atreverte. Pero cuando yo te preguntaba que quién te inspiraba, yo me imagino, o sea, como en el tiempo donde empezaste a hacer eso para tu hermano, vaya, por decirte algo, pero cuando te contrataron por primera vez, ya pagándote para hacer una Qué boda, responsabilidades. ¿dónde está tu fuente de inspiración? Como, Dios mío, porque es muy diferente Hacer que le un hagas favor, la ¿verdad? boda a tu hermana o hermano, Sí. que vos le tenés confianza a tu hermana, no te gustó, no te gustó. Es como, es lo que hay, como Sí. decíamos al principio. Entonces, pero para ya pagado pero tu ya primer contrato. que yo te digo, ok, tengo aquí está, dale. Mira, Vamos. bueno, Martha Qué Stewart, nervio. Ay, sí, Ajá. divina. Paul, Preston Bailey, Ay, sí, Ok, sí, sí, ¿qué? sí. Pinterest. Sí. No, fui yo, perdón. Ah, ok. Sí. Y por ahí te fuiste. Mira, había una señora que me hizo mi boda, que se llama Doña Pilar Casanova, que en paz descanse. Ah. Bella la señora. Aprendí muchísimo de ella. De mi suegra aprendí bastante también. El buen gusto que tiene ella, creo que me inspiró bastante. Y otra cosa que he aprendido, pero no sé si tiene mucho... Contale a la gente quién es tu suegra para que tengan un Doña contexto. Norma Regina. Callejas. Qué hermosa mujer. De Una ella. mujer elegantísima, No, se divina. vestía increíble. Sí. Espectacular. Se viste. Sí, Espectacular. divina siempre regia. Sí. Y, pero te iba a decir algo bien importante. Ya me fue. No. Estabas diciendo que aprendiste mucho de ella. De Era la Doña primera boda Pilar. que ibas a hacer y que aprendiste mucho de la que fue wedding planner de tu Doña boda. Pilar. Ajá. Sí, aprendí mucho de ella, pero la verdad que como traía mucho... al principio, la decoración al principio no fue mi fuerte. Ajá. Entonces me guiaba mucho por qué es lo que quería la novia y eso y el otro. Y ya poco a poco
y las redes me han ayudado bastante. Tomé cursos y a esto es lo que le iba a decir, que es algo que me ayudó increíble. Han visto que todo el mundo dice, no, eso no se puede. Sí. No, eso no se puede. No, ¿querés ponerlo patas arriba? No, eso no se puede. Y yo decía, eso no se puede. Y de repente dije, no, ya no voy a decir no se puede. Miremos qué tal se va a ver. Y me he dado cuenta que es lo más lindo, que las cosas inesperadas. Y yo creo que es mi despertar de la creatividad, que antes sé que la tenía dormida y tenía temor antes de hacerlo. Y estas niñas, de este grupo, fueron las que me dijeron, Daniela, dale, si podés. Mira, el miedo al fracaso, a la crítica, a lo que diga la gente, a que si les va a gustar o no les va a gustar, te frena tanto. Y en el proceso creativo no podés tener miedo. En el proceso creativo tenés que aventurarte, dejar ir todo y vos decís, no importa, porque al final, si no queda bien, lo desarmás, lo bajás. O sea, si no te gusta, lo quitas. Le digo, Nacho, ¿qué tal lo ves? ¿Se ve bonito o no? Sí, se ve bien. Entonces estamos bien. Hay veces, no, pero ella lo quería así. Daniela, ¿hay alguna pasión en tu vida que no has tenido la oportunidad todavía de experimentar? ¿O hay alguna cosita que te ha quedado aquí como, esto lo tengo que intentar hacer? Me gusta tejer. Ajá. No sé. ¿Hay algo allí que se te esté quedando todavía que...? Pero no necesariamente ganando dinero. No necesariamente, algo que te apasione. A mí, pues, mi marido desea que yo use. Lo detesto. No lo detesto, te lo prometo, amor, no. Le tengo pavor, el miedo, que eso es algo que tengo que hacer. Pero yo amo la playa. La amo, me fascina. Y a mí me fascinaría vivir ahí. ¿En serio? Me fascinaría y creo que mi marido estamos igual. De verdad. Y crear este ambiente en la playa. Pero, pero aclaremos, ¿playa cálida como tipo Florida o playa tipo California? Turks and Caicos. Frío. Roatán para mí es bello. ¿Y te gustaría aprender algún deporte como de agua, o sea, acuático? ¿Te gusta como...? A mí me fascina pescar. ¿Qué? ¿En serio? No. Y los tiramos de regreso. Ojo, pero me fascina. El otro día fuimos a las 7 de la mañana con mis hijos, 2 varones. Tengo 3 varones y pues me fascina compartir con ellos mis pasiones. Claro. Equitación, que en el pastel, nada. Ellos aman que soy wedding planner. Ajá. Fascinados. Qué bueno. Sí. No se meten. Ajá. Mi marido tampoco, pero lo respetan. orgullosos sí. de vos. Ajá. Lo del tenis, pero pescar es algo divino. Claro, una vez me enfermé, espantoso, pero te enfermaste de estar en el clima. Es que paró, el capitán paró y empezó el barco a moverse, ¿verdad? Y yo no sé qué pasó y creo que el día antes me había tomado unas cervecitas y creo que todo eso no me funcionó. Fue bien memorable, digamos. Sí. Entonces, eso fue horrible. Y la verdad que pescar me fascina, me gusta, pero todo lo que es en torno a la playa. Y Roatán es un paraíso, ¿verdad? Es un paraíso. Y la verdad que me fascina que nadie se da cuenta. Porque realmente es un paraíso y todo lo que a mis hijos van, lo llevamos, mi papá vive allá. ¡Ay, qué lindo! Por eso es que hago muchas bodas en Roatán. Yo hago muchas bodas en Roatán, mi papá vive allá, entonces cuando me llaman, a la novia le sale súper bien porque yo me quedo durmiendo donde mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿y tu papá también pesca? Sí, pero ya se está jubilando, ya está más tranquilo, pero sí le gusta pescar. Mi mamá buceaba. ¡Ay, qué belleza! Y lo más lindo de bucear... Pero me gusta. Pero eso lo tenés que hacerlo. Mi mamá, lo lindo de bucear, lo lindo de jugar tenis, lo puedes hacer a cualquier edad. Porque puedes flotar, no tenés que caminar ahí abajo. Pues, sí, es cierto. Pero sí, no, lo que es la playa, lo amo. Ok. Sí. Daniela, fíjate que quiero, porque tenemos que ir cerrando el programa, porque también a la mujer la tenemos... Ay, yo quiero seguir. ¿Verdad? Sigamos entonces, porque aquí es lo que vos digas. Fíjate que otra cosa que quisiera que le dijéramos a la gente, nosotras tenemos una comunidad donde hay muchas mujeres que también tienen hijos ya grandecitos. Sí. Y creo que es importante como mamás,
cuando detectan específicamente las pasiones de sus hijos, cómo apoyarlos, pero aterrizarlos. Porque fíjate que nuestra mamá fue un poco así. O sea, mi mamá era como, obvio, ella es artista, entonces nos vio el potencial y dijo, vámonos por esto. No, y nos dejó ir. Sí, nos dejó ir. Pero sí, total. O sea, Sin mi mamá control. como, vámonos con todo, ¿verdad? Pero lo que sí es que ella sí se fijó que había talento verdaderamente, ¿me entendés? O sea, para lo que queríamos dedicarnos. ¿Cómo haces vos como mamá ahora que tus hijos están creciendo? ¿Cuántos años tiene tu hijo el mayor? 14. 14. Ya Está en cumplí. un adolescente, Sí. pues ya. Entonces, ¿cómo, como mamá, qué consejo le darías a otras mamás para cuando ya les empiezan a ver esas pasiones a los hijos, apoyarlos, pero aterrizarlos? Yo siempre he sentido que lo que yo viví con equitación, esa pasión que yo sentí, así como ustedes sintieron la pasión a cantar, como yo sentí eso, yo quiero transmitírselos a ellos. Entonces, para contestarte la pregunta, para mí fue bien difícil llegar a tenis y siento que llegué un poco tarde, por ejemplo, con Alberto. Mi chiquito tiene 10 años, empezó a los 6. Mira, una estrellita. Entonces sí es una... Qué ya, bello. lo trae ya. Lo que no sé es que si lo apasiona. Entonces, pero es muy bueno. Entonces, siento que a esa edad, vos me preguntaste, vos sentiste la pasión. Creo que es más ahorita que yo sé que tenía la pasión, como que no estaba feliz. Sí te voy a decir que estaba súper feliz haciendo lo que hacía. Entonces, y en ese momento, ahorita yo digo, pues chica, quiero que mis hijos tengan eso, que sientan eso, que encuentren eso. Entonces, sí abrirles los caminos, pero saber que es, porque de repente lo tenía en todo. Entonces, pues uno como mamá sabe lo que tiene, sabe lo que es bueno. Si es músico, mi hermano tiene un hijo que toca el piano y ahí está, y lo está haciendo. Entonces, cuando vos, el otro dijo, mi hermano le fascina la tecnología y ahí está. Entonces, yo creo que tu hijo te va a decir que le gusta y le vas a preguntar. Y se lo vas a notar de seguro también. Y las cosas uno que como sí papá se va a apasionar verlo a él triunfar. Qué lindo. Es horrible cuando pierde. Ay, ya me imagino. Uno lo sufre que se más. siente. Sufrís más vos, y claro. estamos perdiendo bastante ahorita. pero al mismo tiempo, como le digo, bueno, es que Es parte con lo que de- hablábamos. O sea, Hay que perder. Perder hay que es perder. importante para la lección. O sea, y es importante porque yo empecé a ganar hasta que ya tenía 40 años, 35, 40 años. Yo antes Wow. no ganaba. Entonces, pero el ambiente que uno crea, lo que yo quiero es ese ambiente, ustedes les fascina, ¿no? El ambiente Me de cantar. encanta. sí. Te alimenta también. No, tal vez se te fue de repente, pero te alimenta eso. Sí, y eso es lo así que es. me alimentaba a mí en la equitación y a los niños en ahorita. Ay, Lindo. No qué sé si te bello. contesté. Sí, por supuesto que sí, porque es parte también escuchar lo que está diciendo Daniela, es como observo, lo dejo y luego apoyamos. Si apoyas, si ves que hay un potencial, porque si no también como mamá tenés la Sí. responsabilidad de como ser honesta con ellos y Total. orientarlos. Ahora, y eso sí, tienen que hacer algo. Ajá. Porque la cabecita de un niño de la edad de él es grandísima y ahorita con tecnología es inmensa. Entonces, entre más ocupado lo tenga, Sí. deportivamente o, Claro. o con instrumento Sí. o lo que sea, lo necesitan especialmente, siento, ahorita. Ujú. Tenés razón. Y eso se lo voy a dejar a él. Ellos lo van a tener por el resto de la vida. Sí. Entonces, No, y también para ustedes, si son hijos, pues si están en el otro lado, ¿verdad? No en el lado de ser papá, sino ser hijo. En mi caso, yo siempre recuerdo me comprometía con mi mamá a hacer cosas o a ser responsable en las cosas que sí ella quería que... Ella decía, ustedes no me tienen que traer cienes, pasen las clases. Tan bella. Pero si no, no nos dejaba ir. Entonces, como que hacíamos una negociación, teníamos un trato. Podíamos ir a ensayar si ya habíamos terminado tareas. Claro. Podíamos ir a shows si ya habíamos pasado las materias. Entonces, fue una negociación todo el tiempo. Ella también nos tenía que medio aterrizar. ahora, yo sí les digo,
si tienen una mala, yo no les voy a quitar el tenis. Ajá, Claro, Porque claro. es como parte de. por Claro, Si vos supuesto. estudiar, incluyendo los 3 horas que tenés Así que. es. Entonces, es parte de. Y eso es un error que estamos cometiendo las mamás, que dicen, bueno, sacaste mala nota, te quito el deporte. No, mamita, tienes que quitarle el iPad, quitarle el teléfono, exacto. quitarle el no sé qué, la salida, el cine. Sí, Eso quitarle, no le quites exacto. el deporte. Sí, y no, y Exactamente. cosas como el deporte, el baile, música, son cosas que lo mantienen a uno fuera de problemas. Sheila y yo Exacto, toda la vida es correcto. estuvimos, mira, fíjate que a nosotros nos preguntan, sí en la escuela nos hacían bullying, más los maestros que los estudiantes, es? sí, porque nosotras cantábamos, estudiamos en una escuela, toda nuestra primaria y parte de secundaria la hicimos en el cenáculo que es evangélico y pues no me voy a meter a rollos de religiones, pero en aquel momento los pastores que teníamos no miraban bien que nosotras cantáramos música popular, pues. Entonces decían cosas groseras y no nos trataron muy bien. Sí. Y los estudiantes, obviamente, cuando sos niños sos cruel. Entonces sí fuimos víctimas de eso, pero fíjate que para ser honesta nunca me afectó. No, ya no. Sí, no les nos afectó. afecta, no nos afectó porque Sí, no, nosotras Era siempre incómodo, después de ¿no? clases íbamos. Yo recuerdo que yo miraba el reloj, yo moría porque fueron las 2 de la tarde para salir porque iba a un ensayo. Nosotras éramos la coreografía de apertura de Teletón desde chiquitas. Ay, qué O bello. íbamos a algún evento y teníamos un show montado de rock and roll de los 60s o de los 80s y disco y no sé qué. Entonces ya mi vida era como, iba a la escuela, pero yo sabía que saliendo de ahí iba a mis verdaderos amigos con los que bailábamos y compartíamos. Teníamos bello, nos ¿sí o gustaba no? hacer lo mismo. Entonces nunca me sentí como que estaba aburrida. Mi vida nunca fue aburrida y mi niñez fue fabulosa por eso, porque tenía otras cosas. No fue fabulosa en la escuela, tal vez, pero fue fabulosa en todos los extracurriculares que Pues hacíamos. miren, de verdad, no tengo más que decirles que recuerden todos estos pasos, sean curiosos, experimenten mucho, pierdan el miedo, atrévanse a hacer las cosas que les gustan, guíense por cómo se sienten ustedes de hacer cada cosa. Y la última, pero no deja de ser importante, tomen acción. Accionen a todas esas cosas que tienen en la mente que los puede llevar a descubrir miles de cosas que van a ayudarles a ustedes y los van a ayudar a ustedes a ayudar a los demás, porque al final una vida con propósito es una vida asegurada, llena de felicidad. Así que ojalá que el episodio de hoy les haya ayudado. Daniela, tuvimos un episodio de lujo con vos. Gracias por habernos Me acompañado. encantó. Amamos tenerte Sí. aquí. Y Nacho también. Entonces, bueno, a todos ustedes los esperamos el próximo martes en Cafecito Doble. Daniela, son lo más bello. Gracias. Qué bello. Gracias Más por bello. haber venido. Sos una bella. Mira, esa canción somos nosotras, Daniela. Es la última canción que grabamos.